Estamos listos para escuchar la palabra del Señor. Estamos en el libro de Números, capítulo 23, versos 18 al 21, aunque voy a estar transitando entre capítulos anteriores y capítulos posteriores a esa porción. Y lo vamos a saber porque es parte del contexto de lo que vamos a estar predicando en la mañana de hoy. Permítame por aquí. Números 23, versos 18 al 21. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Usted sabe, mi favorita. Dice y lee la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mensaje de Balaam. Transmitió: levántate, Balac, y escucha. Óyeme, hijo de Zippor. Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob. Ningún problema espera a Israel, pues el Señor su Dios está con ellos. Él ha sido proclamado su rey. Permítame orar. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, oh Padre eterno. Damos gloria a tu nombre, oh Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que estás aquí en medio nuestro, Dios. Gracias por instruirnos y llevarnos a tu palabra para recordarnos tu carácter, quién tú eres, lo que representas para nuestra vida y dejarnos saber, Padre, que sin importar los enemigos que quieran levantarse en contra de tu pueblo santo, tú sigues siendo su rey. Y por lo tanto, oh Dios, no hay nada ni nadie que maldiga lo que tú has bendecido, Señor. Gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias por ser vida y aliento a nuestro ser. En el nombre de Jesús he orado. Amén, amén y amén. Muy bien, les dije que aunque leí esta porción que la mayoría de las veces repetimos o escuchamos como parte de la jerga, ¿verdad?, cristiana. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Reina Valera. Ciertamente tenemos que nosotros escudriñar el contexto en el que esta palabra se está diciendo. Y fíjense, el pueblo de Dios en este preciso momento, cuando se está escribiendo, cuando se está dando los hechos, ¿verdad?, porque se escriben posteriormente. Cuando se están dando los hechos de este capítulo, el pueblo de Dios se encuentra en su peregrinar por el desierto, dirigidos por su líder Moisés, ¿verdad?, quien los saca de Egipto, de la esclavitud. Y los está dirigiendo, se supone, que hacia la tierra prometida. Y entonces ellos, sin importar, ¿verdad?, las circunstancias que se dan, eso nosotros no lo vamos a discutir hoy porque usted muy bien lo sabe porque están peregrinando ellos por el desierto, ¿verdad? Por su terquedad, por desear el pasado, por ser malagradecidos, por no agradecer las bendiciones multiformes que tienen y muchas otras cosas que acontecían en aquel momento. Pero por encima de todo lo que el pueblo de Dios podía estar pasando por su mente o las decisiones que hayan estado tomando, Dios permanecía fiel a su vida. Dios permanecía fiel a su vida. Y es que estos atributos de Dios, usted sabe, estamos estudiando quién es Dios, qué representa para nuestra vida, cómo Él se revela a la humanidad. Y es que es uno de esos atributos extraordinarios, es que Él es fiel. Su fidelidad no se limita o no la detiene o no está atada a nuestra fidelidad. Y esto es algo extraordinario que usted tiene que saber. Él permanece fiel a su pueblo, aun cuando su pueblo le sea infiel.
Y en este contexto, el pueblo está rumbo hacia la tierra prometida, ¿verdad? Ellos no saben que están dando vueltas, pero ellos van rumbo hacia la tierra prometida. Y se encuentran con el territorio de los amorreos. Así que para transitar ese territorio, ellos tenían que meterse a la fuerza o pedir permiso. Y en ese momento son de esos tiempos extraordinarios del pueblo que quieren hacer lo correcto. Y entonces ellos envían mensajeros, embajadores delante de ellos para pedirle permiso al rey de los amorreos, que se llamaba Sehón para ese momento, para pedirle permiso de cruzar su territorio. Ellos no iban a permanecer allí, ellos no tenían intención de acampar, ellos no tenían intención de poseer la tierra, ellos no tenían intención de dañarles, ¿verdad? Simplemente ellos tenían que cruzar, ¿verdad?, hacia el otro lado de ese territorio amorreo. Por lo tanto necesitaban el permiso del rey. Sin embargo, este rey no solamente se rehusó a darle el permiso al pueblo de Dios para transitar. Yo me río porque es que la palabra del Señor, ¿verdad?, pareciera que como que se repite otra vez la historia. Ciertamente su palabra es viva. Es viva. Aconteció en el pasado, pero sigue vigente en nuestro presente y seguirá cumpliéndose hacia el futuro. Aleluya. Así que cualquier parecido a la realidad no es coincidencia, ¿sabe? Es propósito eterno del Dios de Israel y el Dios nuestro. Aleluya. Así que este rey, como les dije, se rehusó a permitirles el paso, el cruce por su territorio. Y no solamente se rehusó, sino que también movilizó a su ejército hacia la frontera, hacia donde estaba el pueblo de Israel, y se atrevió a enfrentarlo. Y tuvo la babilla de enfrentar al pueblo de Dios. Y escúchelo bien. Haga o no haga el pueblo de Dios, obedezca o no desobedezca el pueblo de Dios, haga el bien o haga el mal el pueblo de Dios, ellos siguen siendo el pueblo de Dios. Cualquiera que se levante en su contra tiene la batalla perdida. Así que este rey pensó, pasó por su mente, se le ocurrió la maravillosa idea de pelear contra el pueblo de Dios. Y bueno, cuenta el capítulo 21 de Números que el pueblo de Israel no solamente ganó esa batalla, sino que también arrasó con todo el pueblo. Y no solamente quisieron transitar por ese pueblo, por esas tierras, sino que se asentaron en aquella región, ocupando todo aquel territorio, incluyendo hasta las llanuras de Moab. Y entonces usted sabe cómo corren las noticias. Bueno, si en aquel momento cogían rápido, usted se imagina hoy cómo corren las noticias, ¿verdad? Que en su facto, en vivo, corren las noticias. Y entonces el rey de Moab, que ya de antemano estaba viendo cuáles eran las movidas de este pueblo, sintió temor porque el pueblo de Dios era mucho. Y no solamente el pueblo de Dios era mucho, sino que él sabía que ese Dios era quien peleaba por ellos. Y entonces este rey, ocurrente así como el rey de los amorreos, se le ocurrió la maravillosa idea de llamar a un profeta, a Balaam. Este profeta era un profeta madianita, pero que servía a Dios. Era profeta del Dios del pueblo de Israel. Y este profeta residía en la ciudad de Petor, cerca del río Éufrates, describe la escritura, y era de la misma ciudad a la que pertenecía este rey. Así que él tenía conocimiento de quién era este profeta, y entonces
se sentía en confianza de pedirle que viniera ante él. Porque ciertamente el rey de Moab estaba escuchando lo que el pueblo hebreo estaba haciendo a sus pueblos alrededor. Y se le ocurrió contratar a este profeta. Escuche para qué. Para que maldijera al pueblo de Dios. Se le ocurrió la maravillosa idea de llamar a un profeta de Dios para que maldijera al pueblo de Dios. Este rey sabía que este profeta había proferido bendiciones, pero también había proferido maldiciones. Así que no era un profeta tan recto, no. Era un profeta que donde mejor le conveniera, entonces él decía la palabra. Pero en este momento, el rey pensó que sobornándolo iba a convencerle más rápido para que maldijera al pueblo de Israel y los expulsara de su tierra. Y entonces acontecen varios eventos, y es a donde yo les quiero llevar. En el capítulo anterior del que hemos leído, el rey manda mensajeros primeramente a Balaam para convencerlo y darle, verdad, la oferta grandiosa. Te voy a dar oro, te voy a dar plata, lo que tú me pidas del reino, de mi palacio, yo te lo voy a dar. Pero a cambio tú tienes que maldecir a este pueblo. Así que de entrada, el profeta Balaam se ve tentado, ¿verdad? Pero aún así, decide ir a Dios y consultarle. ¿Qué debo hacer? Y es en estos momentos en que el ser humano, sin importar las ofertas que la vida le trae y le pone de plato en primera fila, tenemos que consultar al Dios Todopoderoso, porque no todas las ofertas que ofrece el mundo nos convienen. Así que Balaam actuó muy bien y le dijo a Dios: ¿qué quieres que yo haga? En ese momento Dios le dijo: no vayas con esta gente, no vayas con ellos, no digas ni maldigas a mi pueblo. Así que los mensajeros se van al rey. Y el rey enojado, ¿verdad? Le dice: no, vayan otra vez, porque ¿quién se cree verdad? Que está contrario a mi palabra. Y vuelven otra vez los mensajeros: por favor, ven, ayúdame, te pagaré muy bien, haré todo lo que me pidas, solamente maldice a este pueblo. Y vuelve otra vez, ¿verdad?, a endulzarle el oído a Balaam por segunda ocasión. Porque escúchelo bien, el enemigo no se va a dar por vencido ofreciéndote lo que a ti te gusta, porque es lo que nos gusta, lo que Él nos ofrece. Pero usted tiene que estar conectado al Dios eterno para saber que tienes que obedecer a su voz, para que ciertamente te vaya bien en la vida y no sufra las consecuencias. Y Balaam está con su corazón inclinado a Dios y le dice: mira, díganle al rey Balac que aunque me diera su palacio repleto de plata y de oro, yo no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor, mi Dios. Así que se fueron a dormir esa noche y descansaron allí los mensajeros, porque parece que era tarde. Y esa noche Dios le dice a Balaam: ¿sabes una cosa? Ve con ellos, pero solamente vas a hacer lo que yo te indique. Y entonces Balaam dice: bueno, Dios ya me dio el ok y voy a ir con ellos. Pero ¿sabe una cosa? Balaam malinterpretó la instrucción de Dios.
Porque Balaam pensó que entonces él iba a ir allá y iba a recibir la oferta que le habían dado, el pago, la recompensa. Balaam no fue con la intención no solamente de no maldecir al pueblo, sino de recibir algo a cambio. Y como Dios todo lo sabe, usted sabe, ¿verdad?, que hemos estudiado que Dios todo lo sabe, Él es omnisciente. A Él no se le escapa nada. Por lo tanto, de camino se le aparece el ángel de Jehová para impedir que vaya. Y solamente la burra que estaba llevando a Balaam en ese momento. Miren cómo estaba la desconexión de Balaam en ese momento, que él no vio al ángel de Jehová. La burra lo vio. La burra que estaba llevándolo era quien veía al ángel de Jehová, y la burra se empecinó allí y no había quien la moviera de aquel lugar. Y Balaam de terco, dándole a la mula para que la mula se moviera. Balaam de burro, dándole a la burra. ¿Sabes hasta cuándo pasó? 3 ocasiones distintas. Volvió la burra a poner el freno. No había quien la hiciera pasar porque ella sabía, la burra sabía, que delante de ella estaba el ángel de Jehová. No fue hasta tanto que el ángel le dio la capacidad a la burra para hablar. Y esto es una cosa extraordinaria. A mí me fascina este evento. Es para cuando sepamos, ¿verdad? Cuando la gente nos diga, Dios no habla, o Dios no tiene que usar a nadie para hablarme. Bueno, yo no sé, pero en la palabra dice que usó una burra para hablar. Y si Él puede usar una burra para hablar, ¿a quién más puede usar Él? ¿Qué instrumento puede entorpecer los planes del Dios eterno? Cuando el ángel de Jehová le dio la capacidad a la burra para hablar, y la burra le dijo, mira, ¿por qué me das? ¿Por qué me pegas? Pero el individuo, esto es una cosa sorprendente, ¿sabes? Porque estaba tan desconectado que él no se sorprendió de que aquella burra le estuviese hablando. Y le contestó. Y le dijo, yo te di porque tú no me estás haciendo, no me estás obedeciendo. Que te quedas en el mismo lugar. Y entonces sus ojos espirituales le fueron abiertos. Así que no solamente escuchaba una burra hablar, sino que ahora sus ojos naturales podían ver que el ángel de Jehová estaba frente a él. ¿Saben por qué pasaba eso? Y la gente dirá, pero es que Dios se contradijo, porque Dios le dijo, fue Dios quien le dijo, ve. Y después el mismo ángel de Jehová se le para en el camino y dice, para detener su paso. Es que en el proceso en que él va, tiene que haber algo que se produzca en su corazón. Tiene que haber un cambio de intención. Tiene que haber un desarrollo de su carácter, una madurez para entender que lo que él iba a hacer tenía que ser exactamente como Dios le dijera. Así que lo primero que tenía que enseñarle aquel evento Dios a Balaam era que nosotros no podemos pensar en los beneficios cuando hacemos la obra del Señor. Nuestro corazón no puede, es que no hay manera en que esté inclinado a lo que yo voy a recibir de vuelta cuando nosotros estamos haciendo la obra del Señor. Así que Él es quien pesa nuestros corazones. Él es quien pesa nuestras intenciones. Y si hay algo que se va a interponer entre la obra y nuestro carácter, entonces Dios va a hacer todo lo necesario, hasta hacer que una burra hable, para que tú y yo podamos alcanzar la meta con el carácter adecuado. Esto incluye el hecho de que podamos tratar con dignidad a aquellos que sirven. Porque ¿saben lo que pasaba con la burra? Es que le estaba dando un servicio a Balaam. Balaam no tenía ningún derecho
ni a faltarle, ni a maltratarle, ni a injuriarle, ni a pedirle algo que fuese en contra de lo que Dios mismo estableció. Carácter, moldeo. Seguimos en la rueda, ¿verdad? Como nos decía la pastora Mariel el domingo pasado. Somos barros en sus manos. Que nada nos desconecte de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Porque es más importante quien tú eres de lo que tú puedas hacer para Él. Él puede levantar a cualquiera. Y entonces cuando Balaam entendió la lección y la enseñanza, el ángel de Jehová le permitió seguir caminando. Y entonces Balaam llegó ante el rey y allí se van a un monte. Y como el rey quería hacer lo que el profeta dijera con tal de que maldijera al pueblo, entonces el profeta Balaam le dice al rey, bueno, necesitamos hacer sacrificio, necesitamos hacer holocausto, necesitamos levantar altar al Señor para poder consultarle. Y así lo hizo el rey, pensando que Balaam estaba orquestando todo para hacer lo que él dijera. Pero Balaam había aprendido la lección y dijo, yo tengo que ir a consultar al Señor para estar consciente de lo que Dios quiere que yo diga, para estar consciente de lo que yo haga sea su voluntad. Y me encanta la respuesta que el Señor le da a Balaam. Y es una respuesta de preguntas reflexivas. No es una respuesta directa, sino que Dios lo hace de manera que usted y yo podamos reflexionar en lo que nosotros estamos viviendo y que en medio de nuestras interrogantes podamos recibir la respuesta de Dios. ¿Cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? Esa es la primera pregunta en medio de esta primera respuesta que le da Dios a Balaam. Es que ¿cómo yo puedo hacer algo contrario a lo que Dios ha dicho? Por eso es que tenemos su palabra. Y todo lo que nosotros decidamos en la vida tiene que estar filtrado por su palabra. ¿Cómo yo puedo hacer algo en contra de esta su palabra? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? Ese es Balaam reflexionando, ¿sabe? ¿Cómo es posible que yo pueda hacer un juicio si yo no soy juez? ¿Cómo es posible que yo pueda condenar a alguien si Dios no me ha dado la autoridad para condenar a nadie? Esa solamente le pertenece a Él. ¿Quién puede contar a los descendientes de Jacob? Este es su pueblo. Este fue quien recibió la promesa que recibió Abraham, que su descendencia iba a ser tan multiplicada como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Quién los puede contar? Y entonces Balaam da la respuesta a esas interrogantes y le dice al Señor: permíteme morir como los justos y deja que mi vida acabe como la de ellos. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Balaam a Dios? No importa cómo yo termine. No importa cómo el rey tome lo que yo le tengo que decir. No importa si mi vida tiene que terminar. Que termine como justo. Pero yo no voy a maldecir lo que tú no has maldecido. Yo no voy a condenar lo que tú no has condenado. Ciertamente cuando el rey Balac recibió aquella respuesta, no le gustó mucho. Y le dice a Balaam: yo te traje a maldecir a mis enemigos y en cambio los has bendecido. Y Balaam le respondió:
Yo solamente hablaré el mensaje que el Señor ponga en mi boca. No importa cuáles sean las consecuencias, no importa si a ti te guste o no, rey. Yo voy a hablar solamente las palabras que el Señor ponga en mi boca. ¿Saben una cosa? No siempre va a ser deleitoso hablar lo que Dios pone en nuestra boca. No siempre se va a recibir con la misma gracia, con el mismo favor, ¿verdad? Y con la misma alegría, porque no toda palabra es dulce al oído de quien la escucha. Sobre todo cuando se habla de rectitud y de corrección. Pero nos conviene, nos es necesario que usted y yo solamente hablemos el mensaje que el Señor ponga en nuestra boca, sin importar las consecuencias que suframos en el camino. A fin de cuentas, la palabra de Dios es palabra de Dios. Y si yo no la doy, otro más se va a levantar. Otro más se va a levantar. Así que es mejor nosotros hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Pero el rey Balac no se quedó con esa. Y lo llevó a otro monte, a otro lugar, donde solamente se veía una parte de la nación de Israel. Una parte de su territorio. Y le hace un trueque, le dice, mira, no los maldigas a todos, pero solamente a este poquito. Solamente a este grupo. Tú lo puedes maldecir. Solamente la franja de Gaza. Y es que en el camino, usted y yo tenemos que permanecer conectados a la palabra que hemos recibido del Señor. Y no permitamos que nada ni nadie trate de tergiversar el mensaje que hemos recibido de parte de Dios, su instrucción. Porque es lo mismo maldecir a toda la nación que maldecir solamente a un grupito. Es el mismo pecado. Ante Dios no hay categoría de pecado. Por eso Mariel nos decía, no sabemos, ¿verdad?, cómo Dios perdonó a este hombre que había matado más de 100 personas. Pero solo Dios puede derramar su misericordia y su gracia por cualquiera que se viene arrepentido ante Él. Eso solamente proviene de Dios. Así que Balaam fue con el rey, subió al otro monte y volvió a elevar y ofrecer sacrificio al Señor. Y una vez más Balaam le dijo al rey, espérate aquí, aguárdate aquí, que yo tengo que ir a orar y tengo que buscar la voluntad de Dios para decirte las palabras que Él quiere decirte, no las que tú quieres escuchar. Y la respuesta en el capítulo 23, versículo 19, fue la que leímos. Dios no es un hombre, por tanto no miente. Dios le estaba repitiendo a Balaam, la palabra que ya yo te di, esa es la palabra que se va a cumplir. Dios no es hombre para que mienta. Y tampoco es humano para que cambie de parecer. Así que Dios, la palabra que te da una vez, no la va a cambiar mañana, ¿sabe? Esa palabra va a permanecer. Y vuelven otra vez las preguntas interrogantes, estas que me fascinan, estas preguntas que nos hacen reflexionar. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? ¡Aleluya! Este es el Dios eterno, quien cumple su palabra. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Dios a Balaam? No tienes que volverme a consultar por algo que ya yo te di la respuesta. No tienes que volver a decirme, a ver si yo cambié de opinión. Porque ciertamente mi palabra es, y mi palabra se va a cumplir. Mi palabra
se va a cumplir porque Él es Dios. Él es Dios. Y Balaam va donde el rey. Yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Ninguna desgracia está en su plan. Ningún problema le espera a Israel, pues el Señor está con ellos y ha sido proclamado su rey. Yo no sé si usted ve la profundidad en estas cortas líneas. Y es que cuando Dios da una orden, no hay quien la revierta. No importa quién se levante en contra, no importa los problemas o las desgracias de la vida que puedan levantarse, la palabra de bendición de Dios por sobre su pueblo se va a cumplir. Este es el pueblo de Dios. Este es el pueblo que es bendecido por Dios. Por tanto, no importa las maquinaciones, no importa las malas intenciones, no importa el plan que se pueda levantar para tergiversar esa verdad. No importa, este es el rey. Y por tanto, su palabra se va a cumplir. No se puede maldecir lo que ya Dios bendijo. No se puede maldecir lo que ya Dios bendijo. Por tanto, cuando Dios bendice, no hay quien le haga cambiar de parecer. No hay ninguna circunstancia que se levante. No hay enemigo que se pueda oponer. No hay desgracia, no hay problema que sea orquestado. ¿Saben una cosa? Dios no orquesta problemas. Dios no orquesta fracaso. Dios no orquesta desgracia. No es orquestado por Él. Escúchalo bien lo que dice esta palabra. No hay ninguna desgracia en su plan. No hay desgracia para su pueblo. No hay ningún problema que nos espera para ser probados. Ciertamente hay una obediencia. La obediencia es la que es probada, pero Dios no levanta juicio para esperar que su pueblo sea bendecido. No es posible. Dios no se contradice. Por tanto, lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Él nos bendijo. ¿Sabe lo que significa bendecir? Es que Dios habla bien de nosotros. Es que Él nos llena de su favor. Y ciertamente va a cumplir su plan y su propósito por sobre nosotros. Y cualquiera diría, ya aquí se acabó esto. El rey Balac se dio por vencido. ¿Pero saben qué? No. Balac por tercera ocasión le dice a Balaam, ven acá, te voy a mostrar algo. Tú que dices que este es el pueblo bendecido de Dios. Yo te voy a mostrar un área que no es la más bonita de Israel. Te voy a mostrar el área que está desértica, que es lo más horrible que tú puedes ver de ellos. Que no hay nada que crezca allí. Que no hay semilla que pueda renacer en ese territorio. Baldío, desértico, sombrío. Está bien si no quieres maldecirlos, pero al menos no los bendigas. Esta es la tercera prueba que Balac le pone a Balaam. El rey le dice, está bien que no les maldiga, pero por lo menos que no le vaya bien. Por lo menos que tropiecen. Por lo menos que se le complique la vida, no se la haga tan fácil.
Está bien si tú dices que Dios les bendice. Está bien si tú dices que no puedes maldecirle porque ya Dios los bendijo. Pero no le hagas bien. No hables bien. No mires lo bonito de su parecer. Cada uno de nosotros tiene áreas en nuestra vida que seguramente Dios no está muy orgulloso. Cada uno de nosotros estamos en medio de procesos, en medio de moldeos, de áreas que Él está trabajando. Pero aun cuando Dios ve lo peor de nosotros, aun cuando Dios ve áreas que te dice, bendito, esta nena vuelve otra vez y comete el mismo error, vuelve otra vez y duda de mi promesa, vuelve otra vez, aun cuando vea la mayor fragilidad de nuestra vida, Dios aún anhela bendecirnos. Es que sabes una cosa, es que Dios no mira lo peor de nosotros. Dios se enfoca en lo mejor de nosotros. Y no solamente en lo mejor, sino que Él ve la obra maestra completada hasta el final. Así que no hay sorpresas para Dios. No podemos venir ante Dios a decirle, yo soy un miserable, yo no me lo merezco, yo no soy bueno, yo he sido malo. Mira todo lo que yo he hecho, Señor, que Dios lo sabe. A Dios nada se le oculta. Él lo sabe, pero aún así, por encima de eso, Él insiste a derramar su favor y su gracia por sobre nosotros que no lo merecemos. Te escúchalo bien. Todos fuimos destituidos de la gloria del Señor. Todos éramos inmerecedores de su gracia, pero aún así Él insiste por sobre nosotros. No importa si todavía hay áreas que están sombrías. No importa si metemos la pata una y otra vez. Dios ya dijo y proclamó su bendición sobre su pueblo. Así que no importó si Él lo llevó al monte más feo de Moab para ver de allí la área más fea de Israel. No importa si vio lo más desagradable, su pecado, su maldad, su idolatría, los malos pensamientos, las riñas, las rivalidades, los celos, el egoísmo. No importa lo que vio, no importa. Balaam una vez más pidió ofrecer sacrificio al Señor y pidió orar al Señor. Y entonces Balaam vio lo que Dios mira cuando ve a su pueblo. Número 24. Después lo lee con calma y ve y lee lo que el Señor le mostró a su profeta. Verso 5 dice: qué hermosas son tus carpas. Ante el ojo natural del ser humano, de cualquiera, lo que Balaam estaba viendo allí era una tierra horrible y fea. Pero cuando Balaam vio con los ojos del Señor, entonces tiene que declarar: qué bellos son tus hogares, qué hermoso eres, Israel. Son como altos árboles plantados por el Señor. Son como cedros junto a las aguas. El verso 7 dice: agua fluirá de sus cántaros,
su descendencia tendrá toda la que necesite. Así que Balaam no solamente estaba viendo a la generación de aquel lugar en aquel momento. Dios le mostró cómo el agua del Espíritu iba a fluir no solamente en esa descendencia, sino en toda la que venía adelante. Dios le mostró la belleza que Él ve por sobre el pueblo que Él ha puesto, que Él ha bendecido, que Él ha dispuesto y se ha entregado por Él. El verso 9 termina diciendo: bendito todo el que te bendice, oh Israel, y maldito todo el que te maldice. Y esto podemos literalizarlo, ¿verdad? Por lo que está aconteciendo hoy. Pero yo quiero que tú te lo aplicas a tu vida. Porque yo no quiero que tú te preocupes por aquel que se levanta en contra de ti. Porque Dios ya ha decidido bendecirte. Y es este Dios que es fiel, que todo lo sabe, que es digno, que es puro, que es bendito. Es este Dios quien pelea todas tus batallas. Así que no te preocupes por los enemigos que se levantan, porque Él es quien bendice a quien te bendice. Pero también es Él quien maldice a quienes te maldicen. Te damos gracias, Señor. Damos gracias por tu fidelidad. Damos gracias por tu fidelidad. El rey se enfureció. Y le dije: yo te traje aquí para bendecir a esta gente, y en cambio tú lo has bendecido no una, no dos, sino 3 veces. Y Balaam le responde: ¿no te acuerdas que te dije que aunque me dieras todo tu palacio, yo no podía hacer nada en contra de la voluntad de Dios? Nada ni nadie puede ir en contra de la voluntad de Dios. Nada ni nadie. No importa si se inventan rituales y cosas parecidas. No importa si te hacen trabajos. No importa si desean o planifican el mal. No hay nada que se interponga contra la voluntad de Dios. Balaam sigue diciéndole: te advertí que lo único que podía decir era lo que el Señor me dijera. Y finaliza diciendo: pero déjame decirte lo que los israelitas harán a tu pueblo en el futuro. Porque ciertamente Dios bendice a quienes nos bendicen, pero también maldice a quienes nos maldicen. Y eso es asunto de Dios, ¿sabe? No es asunto nuestro. Dios nos invita a cuidar nuestro corazón y a orar por quienes nos maldicen, y a interceder en favor de aquellos que se levantan en nuestra contra y dicen ser nuestros enemigos. Esa es la interpretación marial en el Nuevo Testamento. Jesús nos invita a descansar en su soberanía, a descansar en su carácter. Este Nisi que pelea por nosotros, este es el que pelea nuestras batallas. Y nosotros solamente tenemos que descansar en su promesa, en su palabra. Porque este Dios, quien conoce todo de nosotros, es también el que tiene nuestro presente y sobre todo nuestro futuro en sus manos. Así que no tenemos de qué preocuparnos. Nada ni nadie puede maldecir lo que Dios ya bendijo. Ponte de pie con nosotros. Este es el Dios. Padre, gracias te doy.
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra que ministra nuestra vida en momentos oportunos, Señor. Es esta palabra quien sigue nutriéndonos, quien sigue enseñándonos, Señor, quien sigue revelándonos, Padre, quién tú eres en favor de tu pueblo, Señor. Gracias por tu fidelidad, oh Dios. Esa que nosotros no entendemos, que no comprendemos, que a veces incluso no aceptamos, Señor, porque nos sentimos menos, porque nos sentimos menos honrosos, porque nos sentimos indignos, Dios. Pero tú aún insistes en enseñarnos, oh Dios, que tu bendición es la palabra final. Que no hay nada ni nadie que pueda levantarse para maldecir lo que ya tú has bendecido, Señor. El plan que ya tú has establecido se cumplirá por sobre su pueblo, sin importar lo que pueda acontecer a nuestro derredor. Podrán levantarse en nuestro contra, podrán levantarse problemas, podrán aumentarse las dificultades, pero aún así, Señor, tu palabra se cumplirá, oh Dios. Y nosotros, tu pueblo, Señor, tu pueblo santo, tu pueblo separado para ti, para tu gloria, Señor, podemos descansar en tu palabra. Podemos descansar en el Dios que promete y cumple lo prometido, Señor. Alienta nuestro corazón, renueva nuestras fuerzas, oh Padre, y que podamos descansar a plenitud en quien tú eres, oh Dios. Tú eres nuestro Rey. Te hemos proclamado el Rey soberano por sobre nuestra vida. Por tanto, Dios, podemos descansar en ti. Gracias te damos a ti, oh Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén, amén y amén.